Eh, pues digamos que a veces a mí en el tema de los impuestos me parece válido de hacer algunas apreciaciones frente al tema de las reseñas históricas, de dónde provienen algunos conceptos y, y arranquemos con la retención en la fuente. La retención en la fuente, como lo sabemos, no es un impuesto, es un anticipo al impuesto que se puede plantear. O sea que yo durante todo el periodo fiscal, el año vigente en el que esté, voy haciendo unos, pues, digamos, unos traslados a la DIAN, que me lo hace un tercero, y sobre esa, y digamos que sobre esa retención o sobre esos valores, ellos se me va generando, digamos, como una cuenta corriente a nivel propia, y ya cuando yo llegue a generar mi renta o el impuesto que tengo que tener a cargo para poder trasladarle a la DIAN, descuento esos valores. Digamos que la retención en la fuente nació en el año de 1961 con el decreto 1651. Esto era solamente para hacer retención en la fuente a los extranjeros, a los inversionistas extranjeros sin domicilio en el país, y que obviamente poder cautivar ese impuesto y que ellos no se fueran sin generar ninguna renta en Colombia. Posteriormente, en el año 69, con la ley 38, ya se genera para otros conceptos, que es el concepto de salarios y el concepto de dividendos, y a partir de 1989, que nace el famoso estatuto tributario o el decreto, que es el 624, que digamos que de ahí procede el estatuto tributario. Se crea ya un libro, como tal el libro segundo, y se genera todas las particularidades que se tiene en el tema de retención de la fuente, y que va desde el articulado 365 al 419. Y obviamente a través de todas las reformas tributarias que hemos tenido permanentemente, pues se le ha hecho las modificaciones o las adiciones a las que haya lugar. Pero digamos que como para que tengan pues un poquitico del dato de la reseña histórica de dónde nace este concepto de retención en la fuente. Facultad de establecer la retención en la fuente, pues obviamente esta está dada a través del gobierno. El Estado es el que determina a través de su Congreso, determina cuáles son los medios para poder digamos, conseguir esos recursos adicionales y poderlos tener a la mano del Estado y poder subsanar algunos conceptos de ingresos en el país. Son los únicos que pueden tener la facultad para poder hacer cualquier cosa frente al tema de la retención en la fuente. Dentro de este tema de retención en la fuente, tenemos unos agentes retenedores, o sea, quienes tienen esa condición. Esa condición está en el artículo 368 del Estatuto Tributario, y son aquellas personas naturales o jurídicas obligadas a practicar la respectiva retención en la fuente. Obviamente, en el momento que se dé al lugar. Y cuando decimos que se da lugar es si se cumplen las bases, si se cumplen los conceptos, y si en un momento dado pues tengo esa calidad de agente de retención, porque si no tengo la calidad de agente de retención, pues obviamente no puedo hacer dicha retención. Recuerden que la retención en la fuente siempre nace desde la compra de bienes y servicios, y desde ahí se tiene que hacer la retención desde el punto de vista de cuando se determina el pago o abono en cuenta. Pues el pago es cuando hacemos una compra de contado, y el abono en cuenta cuando de pronto conocemos la palabra de causación, lo que primero se dé. Si yo voy y compro a un almacén 1,5 millones en bienes, pero obviamente debo realizar retención en la fuente por compras, es lo primero que nace, que es el tema del pago de contado. Entonces ahí sobre ese proceso haría la retención en la fuente. Y el otro, el abono en cuenta, pues obviamente cuando me llega la factura a mí es a crédito, yo automáticamente hago la retención a través de la causación, ¿sí? Que es como algo pues para aclarar que a veces uno cuando lee retención en la fuente dice que lo primero que suceda pago abono en cuenta, y hay algunas personas que frente a ese concepto no lo tienen claro, el de pago abono en cuenta. Obligaciones de los agentes retenedores, pues obviamente la primera es que efectúa la retención a la que dé lugar, estar inscritos en el RUT, pues, tener la categoría de inscripción en el RUT, consignar lo retenido, pues obviamente que los dineros que se retienen se puedan trasladar
expedí los certificados de retención en la fuente, que eso es un tema que permanentemente en las empresas vivimos peleando, porque hay algunas empresas que nos hacen retención y el tema de la expedición del certificado a veces ni se da. Entonces uno, si es juicioso con el tema tributario, usted se descuenta solamente lo que tiene en certificados físicos, y hay veces que hay retenciones que se pierden porque no tenemos cómo conseguir el certificado o la empresa no nos lo da. Y la otra obligación es, pues, obviamente, presentar las declaraciones a las que haya lugar con el tema, pues, de la consignación a la que, de los valores que se hayan retenido. Los agentes de retención tienen unas clasificaciones específicas, obviamente están, digamos, clasificados en agentes generales y en agentes especiales. Pues los agentes en generales son las personas naturales y jurídicas. Recuerden que las personas naturales deben de tener una particularidad para poder ser agentes retenedores. ¿Saben cuál es esa particularidad? De pronto han abarcado algún poco el tema de la lectura. Se refiere a los ingresos, hay dos, son como, esto está muy duro, que son los ingresos, otra cosa, porque yo ya estaba empezando a desarrollar esa parte en esto. Son los ingresos y el patrimonio bruto, lo que determina si la persona natural está obligada a ser agente de retención o no. Entonces, para poder que una persona natural sea agente de retención, tiene dos particularidades. Una es que sus ingresos brutos o su patrimonio bruto supere 30.000 VT, ¿sí? O la otra es que en cualquier concepto sea agente de retención sobre salarios y sobre dividendos. En ese momento, esa persona es agente de retención como persona natural, ¿sí? Las personas jurídicas, pues automáticamente el solo hecho de nacer como persona jurídica siempre tendrán la obligación de ser agente de retención. Tan amable, me repites anterior que las personas naturales, ya las jurídicas, pues acabé de entender que todas, sí, ya lo automáticamente leí, con el solo hecho de ser persona jurídica o sociedad de hecho, nace con la obligación de ser agente de retención. Bueno, o sea, ahí no tiene que mirar topes, no tiene que mirar nada, sino que el solo hecho de haber nacido como persona jurídica está obligada. Las personas naturales tienen dos condiciones. Una, pues que los ingresos y el patrimonio bruto, ingresos brutos y patrimonio bruto, en el año inmediatamente anterior hayan superado los 30.000 VT. ¿Sí? Ahí automáticamente tiene que hacer retención en la fuente. Y las otras son las personas naturales no comerciantes, las sucesiones ilíquidas, pues ya sabemos que son las sucesiones ilíquidas, solo retienen por tres conceptos: los pagos laborales, pagos a extranjeros sin domicilio en el país y sobre juegos de suerte y azar. ¿Sí? Esas son las tres condiciones en que una persona natural que no cumpla los topes de ser declarante, perdón, que no cumpla los topes de ser agente de retención de acuerdo al concepto anterior y que en un momento dado no sea comerciante o no sea agente de retención, lo tendrá que hacer en pagos laborales, pagos a extranjeros sin residencia en el domicilio en Colombia y automáticamente en el tema de juegos de suerte y azar. Vámonos para los agentes especiales. Dentro de los agentes especiales, recuerden que tenemos un concepto que ustedes lo manejan muy bien y son los autorretenedores. ¿Quiénes son los autorretenedores? ¿Ya han escuchado de los autorretenedores? Bueno, recuerda que el autorretenedor es que la misma persona o el sujeto pasivo de la retención de la fuente es la misma persona, ¿verdad? Que ellos mismos se hacen la retención de la fuente sobre la venta que se hace y le trasladan el dinero a la DIAN. O sea que la otra persona en el lado de la compra no podrá hacer retención porque ellos internamente lo están realizando. Recuerden que hay dos tipos de autorretenedores, o se clasifican dos tipos de autorretenedores: aquellos que se dan por resolución de la DIAN, o sea que la DIAN les notifica la resolución y le dice, mire, yo lo notifico a usted y lo declaro autorretenedor. Y la otra es por conceptos específicos que están dados pues en un decreto y se tiene que cumplir algunos topes. La DIAN, en un momento dado, ¿cómo determina que usted sea autorretenedor? Pues lo primero que verifica es que sea una persona jurídica. Creo que en Colombia solamente se dio una condición a una persona natural
en el momento que era persona natural que se declaró autorretenedor, que era Arturo Calle. Hoy en día Arturo Calle es una sociedad, pero Arturo Calle por muchos años fue persona natural. Y era tanto el volumen de ventas de Arturo Calle que la DIAN por resolución, siendo una persona natural, lo declaró autorretenedor. Lo normal es que siempre debe ser a través de una persona jurídica, debe haber tenido unos ingresos superiores a 6.000 salarios mínimos legales vigentes, debe haber tenido como mínimo 50 clientes que le estén haciendo retención para que pueda tener ese concepto de autorretenedor, obviamente que esté inscrito en el RUT, que no se encuentre en procesos de liquidación o concordato, encontrarse al día de todos sus pagos y obligaciones. Este es un tema del pago de las obligaciones que la DIAN permanentemente está monitoreando. Si en un momento dado una persona que se declare autorretenedora no esté haciendo los pagos o las consignaciones de esa retención, la DIAN puede, a través de la resolución o a través del medio, quitarle ese concepto de autorretenedor y más fácil dejarlo que todas las personas a las que le compren a él hagan la retención y se la trasladen a la DIAN. O sea que monitorean mucho ese tema para que el autorretenedor pues, se mantenga al día y siempre haga el pago de la retención adecuadamente. También se monitorea de no haber sido sancionado en el último año por incumplimiento de deber de facturar o informar a la DIAN, pues para poder que en un momento dado la DIAN pueda hacer ese proceso de notificación y de la resolución para poder que pueda ser autorretenedor. También los agentes de retención autorretenedores también se puede solicitar por escrito si se cumplen algunas condiciones en las que la DIAN monitoree y vea que es factible de que usted pueda ser agente de retención, usted lo solicita por escrito y automáticamente la DIAN le puede dar esa categoría, así no cumpla los topes. También se ha dado pues ese concepto. Tenemos también el otro concepto de los mandatarios, o sea, de los agentes de retención especiales. Tenemos el otro concepto de los mandatarios. ¿Saben qué es un mandato? ¿O qué es un contrato de mandato? ¿O cómo funciona un contrato de mandato? No, yo no. Bueno, recuerden que cuando hacemos un contrato de mandato o somos mandatarios es que nosotros, por decir algo, John Monsalve hace las veces de figura de otra persona. Entonces, por decir algo, Gloria me dice a mí, vea, yo necesito que usted sea mandataria mía y haga mis transacciones de ventas al público en nombre mío. Caso puntual que podemos poner el ejemplo, las agencias de arrendamiento. Cuando John Monsalve lleva a una agencia de arrendamiento y le entrega una propiedad, la agencia de arrendamiento tiene un contrato de mandato. ¿Qué hace? Mire que el que arrienda la propiedad no es John Monsalve, sino la agencia de arrendamiento Z. Esa agencia de arrendamiento está actuando, ¿qué? En nombre de John Monsalve, a pesar de que él sea el que facture, a pesar de que él sea el que haga todos los trámites ante el arrendatario, pero está haciendo a través de un mandato. Cuando está este concepto del mandato, pues obviamente el que es mandatario debe cumplir las mismas condiciones que tiene el mandante. O sea, que si el mandante en un momento dado es autorretenedor, pues este mandatario hará las retenciones en la fuente como si fuera la persona a la que le entregó el mandato. Entonces, hay que tener también pues como claridad en este concepto de los mandatarios, que hacen las funciones igualitas al que le dio digamos, la particularidad. Pongamos casos en los que también se dan muy frecuentes, es que el Estado haga contratos de mandato con un tercero. Ejemplo, vamos a construir una obra pública, contrato a una empresa de ingeniería y le doy un contrato de mandato para que me construya. Entonces, obviamente, esa empresa de ingeniería tiene que hacer tiene todas las categorías tributarias que tiene el municipio. Entonces, tiene que ser agente de retención, tiene que ser agente de retención de industria y comercio, tiene que ser agente de retención de IVA, a pesar de que la constructora como tal no tenga esa categoría ni de autorretenedor ni de gran contribuyente, pero sí le tocaría hacerlo, como para que tengan claro pues con ese tema del mandato. También tenemos algunos agentes sustitutos, son las entidades administradoras o prestadoras o pagadoras de tarjeta de crédito. Recuerden que cuando nosotros vamos a hacer una compra y vamos a hacer un pago con la tarjeta de crédito, nosotros ahí no haríamos retención en la fuente porque ahí está haciendo la retención en la fuente la empresa o digamos el operador de la tarjeta.
voy a poner el ejemplo, si yo Monsalve va a hacer una compra de 3 millones de pesos en un punto de venta y compro un bien, resulta que yo voy a hacer retención en la fuente por compras, pero si pago con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito, pues obviamente yo no debo hacer la retención, sino que la empresa operadora, sea Visa, Mastercard o en un momento dado la entidad financiera, cuando estamos hablando de tarjeta de débito, es la que hace la retención en la fuente. Entonces, por eso aquí hablamos de agentes sustitutos. Salgo yo de ser agente retenedor en esa transacción y entro a ser agente de retención la empresa operadora de la tarjeta. ¿Sí queda claro ese concepto? Agentes sustitutos también o agentes de retención de sustitutos, caso puntual los notarios. Mire que cuando nosotros vamos y hacemos una compraventa o hacemos una escritura de un inmueble, aquí no hace la retención en la fuente el que compra, sino que el notario hace la retención en la fuente y él es el que traslada la retención a la DIAN. Otro ejemplo de agentes sustitutos son las secretarías de tránsito. Si yo voy y hago una compraventa o una venta de un vehículo, aquí la retención en la fuente no me la hace la persona que está comprando, sino que la Secretaría de Tránsito es la entidad que hace la retención y es la que se la traslada a la DIAN. Esos son los que se conocen o trabajamos como agentes sustitutos. Digamos que a pesar de que esto digamos que puede ser obvio, es bueno de todas maneras mencionarlo, recuerde que hoy en día, desde el año 2010, si no hay operaciones o transacciones que impliquen retención en la fuente, pues no tenemos obligación de presentar el formulario. Antes del 2010, a veces era obligatorio que si no teníamos transacciones o no teníamos retención en la fuente, el formulario se tenía que presentar en ceros. Eso por un tema, pues, como descongestionar la administración de tanto documento que a la par una declaración en cero no tenía ninguna validez. Entonces, con la ley 1430, la reforma tributaria del 2010, se permitió que automáticamente las declaraciones o en el periodo que no hubiera retención en la fuente, no hubiera necesidad de presentar el formulario como tal. Tenemos algunas transacciones no sometidas a retención en la fuente. El caso de los ingresos no constitutivos de renta. Estos ingresos no constitutivos nunca serán base para practicarse retención en la fuente. Los ingresos que no se consideran de fuente nacional, o sea que si en un momento dado viene un extranjero a Colombia o yo hago un pago en el exterior y ese ingreso no se considera de fuente nacional, ese pago no está sometido a retención en la fuente. No está sometido a retención en la fuente cuando se está haciendo una transacción de una renta exenta. Tampoco está sometido a retención en la fuente las entidades no contribuyentes. Recuerden que las entidades no contribuyentes son las que están estipuladas en el artículo 22 y el artículo 23 del Estatuto Tributario. Tampoco están sometidos a retención en la fuente los contribuyentes del régimen especial. Solamente los de régimen especial están sometidos solamente a una retención en la fuente, que es en el momento que se hacen transacciones de rendimientos financieros. Es la única retención que se le puede practicar. De resto no son agentes de retención, no se les puede hacer retención en la fuente debido a que en su gran mayoría no son contribuyentes del impuesto de industria, contribuyentes del impuesto de renta. Entonces, esas transacciones no son sometidas a retención en la fuente. ¿Qué más podemos ampliar frente a este tema? ¿Vamos claros hasta el momento? Bueno, aquí hay un tema que con la reforma tributaria, con la 1819, cambió el procedimiento, más porque digamos que se venía discutiendo a nivel administrativo y jurídico el tema de que el procedimiento que se hacía con la retención en la fuente no estaba en concordancia con el Código Penal. Y era el caso de lo que se hacía cuando se declaraba una declaración de retención en la fuente ineficaz. Ineficaz era que yo presentaba la declaración en la fuente el día de hoy, que me correspondía a la fecha, pero por alguna situación no la pagaba hoy, sino que la pagaba, por decir algo, al día siguiente. Esa declaración automáticamente se entendía como no ineficaz, o sea, como si no se hubiera presentado, tenía que presentarle pago de extemporaneidad, sanción de extemporaneidad y pagar los intereses moratorios por el tiempo de la demora en el pago.
Con la 1819, para poderlos ajustar a ese concepto, ya lo que hizo la reforma fue que para poder que se declare una presentación de una declaración ineficaz, es que se presente la declaración y en el transcurso de 2 meses no se haga el pago. Si en el transcurso de esos 2 meses de la presentación de la declaración no se hace el pago, automáticamente sí se entiende ineficaz y es como si no se hubiera presentado la declaración y haya que declarar y haya que presentar declaración con extemporaneidad. ¿Por qué se llevó a 2 meses? Porque si miramos el Código Penal dice que para poder que se tipifique digamos, el peculado de la apropiación del recurso de la retención en la fuente, que es un dinero que se le debe trasladar a la DIAN, o sea, que son recursos del Estado, pues se tipifica en el momento en que se demoren 2 meses para hacer el pago. Porque digamos que si usted se demora 2 o 3 días, pues ahí no se está tipificando el cumplimiento del pago y que usted en un momento esté entrando en una causa penal. Entonces, digamos que lo ajustaron bajo ese concepto al tema penal, al tema del Código Penal. Antes del 2016, pues obviamente se consideraban ineficaz esas presentaciones de esas declaraciones. Me están preguntando algo. Que si me va a dar permiso de salir el domingo a las 4:30. Al cuarto. No, no es conmigo. En este tema de la retención en la fuente también hay que tener claro algunos... Señor. Perdón, no, pues, que sí le debería dar permiso. Si están hablando ahora con Adriana. Con este tema de la retención en la fuente también hay que tener claro de las bases y los topes mínimos sobre los cuales se debe hacer retención en la fuente. Recuerden que hay un concepto de la DIAN, que si en un momento, y un artículo del Estatuto Tributario, que si usted quiere como potestad hacerle retención en la fuente sobre cualquier valor, independiente del tope, o sea, no tomar tope, sino hacer retención en la fuente sobre cualquier tope, también está facultado de hacerlo. Digamos que el tema de la retención en la fuente es un tema de flujo de caja, entonces por eso uno a veces, en el buen sentido de la palabra, pelea para que no haya esa retención y que obviamente no me afecte mi flujo de caja, si no cumple con el tope. Si cumple con el tope, pues no hay nada que hacer. Entonces también como para que tengan eso claro, que en un momento dado, si yo no quiero tomar las cuantías mínimas, sino que lo quiero hacer sobre cualquier valor, tengo la potestad de hacerlo y simplemente lo hago. Hay algunas empresas grandes que para el tema de que no se les vaya a presentar inconsistencias en el tema de una fiscalización y les digan que de pronto no hicieron la respectiva retención, tienen esa condición, es que le hacen retención en la fuente sobre cualquier valor y sobre cualquier concepto, pues sobre el concepto que le apliquen, sobre cualquier valor, o sea que no utilizan cuantías menores, sino que simplemente lo aplican sobre todos. Profe, pero ahí, por ejemplo, a ver, si yo soy, digamos, la prestadora de servicios o fui quien prestó servicio, en fin, y no estoy dentro de esos topes y me hacen retención en la fuente, pues obviamente eso va a disminuir mi ingreso y después si yo no cumplo con los topes para ir a que eso se me vuelva como un anticipo de renta, ese valor de alguna manera yo no lo estaría perdiendo. No, acuérdate que tú a través de cuando ya presentas la declaración de renta, la declaración de renta te permite que ahí en esa declaración te descuentes todos esos valores que te retuvieron. Sí, si en un momento pero dado, si yo no declaro, me estoy refiriendo cuando yo no declaro. Ah, bueno, acuérdate que si no declaras el caso puntual de las personas naturales, porque una persona jurídica pues siempre estará obligado a declarar, a no ser que sean de los conceptos que hablamos anteriormente, sí, que es por alguna entidad no contribuyente que no los del 22 y 23, el artículo 22 y el artículo 23, pues a esos por obligación no se le puede hacer retención. Ese contribuyente le puede solicitar a usted que por favor le devuelva la retención y usted está en obligación de hacerlo, porque ese está tipificado de que esa transacción no está obligada a retención de la fuente. En los otros, caso puntual de personas jurídicas, si yo quiero hacerlo sobre cualquier cuantía, lo puedo hacer. Usted se lo descuenta en retención. En renta. Si es una persona natural, caso puntual de las personas naturales no declarantes, acuérdate que lo puedes hacer de dos formas. O consideras que ese es tu pago de impuesto al gobierno,
o automáticamente lo que puedes hacer es presentar voluntariamente la declaración de renta y ir acumulando esos valores hasta que en un momento dado llegues al tope y puedas solicitar, llegues al tope de ser declarante, y cuando seas declarante solicitar la devolución de ese pago de retención en la fuente. Pero cuando estamos en una... Cuando estamos en una... Es mejor que se queden con la retención. ¿Es mejor que qué, perdón? Que se queden entonces con la retención, no esperar, imagínense, presentar declaración de renta pues sin estar de pronto obligado, de pronto por unas cuantías mínimas, pienso que es más como el trabajo de ponerse uno a presentarla y cumpla todo, pues y todo eso. Pues digamos lo siguiente, mira que la DIAN por eso, o el Estado por eso, a través de estos conceptos de categoría de empleados en los años anteriores o ahora en los conceptos de categoría de rentas laborales, mira que te permite que si vos cumplís esa condición no te hagan retención en la fuente, o que te lleven a retención en la fuente a través de la base de salarios. Entonces te permiten que entre 2, 3 millones de pesos de ingresos mensuales no estén sometidos a retención. ¿Para qué? Para si sos de ese tipo de personas de ingresos menores, pues no estés contribuyendo con esa retención en la fuente, o que ese se te vuelva tu impuesto. Entonces mira que hoy en día, pues digamos que también han sido conscientes de todas esas personas que a veces, digamos que desde la parte tributaria hablamos de la inequidad en el tema tributario, que una empresa que tiene una buena planeación tributaria paga poco, y una persona natural pequeña que no tiene buena planeación por su situación a veces paga más. Entonces, digamos que ahí se ha ido mejorando un tema del concepto de la equidad tributaria, y por eso a esas empresas o a esas personas les han ido beneficiando de que no se les haga retención, debido a que no son contribuyentes pues, de la declaración de renta. Si usted es declarante, pues obviamente ahí tiene la facultad para que usted a través de la declaración de renta se lo lleve como un descuento, y si te sobra retención en la fuente porque el impuesto fue menor a la totalidad de las retenciones que te practicaron, pues automáticamente lo solicitas en devolución. Y obviamente el Estado pues te lo reintegra, que es demoradito en el proceso porque son 50 días para que te devuelvan el dinero, pero hay la posibilidad pues de que te lo devuelva. En ese tema también de retención en la fuente hay que hablar un poco sobre, digamos, algunos procedimientos cuando la retención en la fuente son sobre facturas del mismo día. Pues que a veces es esa la discusión, si yo se lo hago sobre facturas del mismo día, si se lo hago sobre órdenes de pedido o cómo se procede. Entonces, digamos que ya hay algunos conceptos. El decreto 782 de 1996 decía que para establecer una cuantía sometida a retención en la fuente, en las compras del mismo comprador, a un mismo vendedor se tomarían los valores de todas las operaciones realizadas en esa misma fecha. Han salido nuevos conceptos. El último que tenemos frente a ese tema es digamos que es el decreto 2224 del 2004, que hace referencia al impuesto de la retención por ventas, o sea, lo que nosotros conocemos como el concepto del RETE-IVA. Ese decreto fue muy específico, fue en el RETE-IVA. ¿Qué quiso decir o qué dice ese decreto? Es que usted, para poder practicar retención de IVA, caso puntual si soy declarado gran contribuyente, solamente lo podría hacer sobre facturas individuales. Es decir, yo en el transcurso del día compro 5 facturas, las 5 facturas en sumatoria me da valor de base para retención en la fuente, la practico, pero en el tema de RETE-IVA tengo que ir a mirar factura individual. Si cada factura individual no cumple los topes para que se dé el RETE-IVA, pues no lo puedo hacer. En retención en la fuente, si es una acumulación digamos, del día, y adicionalmente, a pesar de que en un momento dado pueda pasar de un día para otro, o sea, yo te facturo hoy una parte y te facturo mañana otra parte, también la DIAN, así en algunos conceptos, ha dicho que si yo hago una orden de pedido o una orden de compra, y esa orden de compra me la fragmentan en diferentes facturas y en diferentes envíos, yo estoy obligado a que haga retención en la fuente a cada factura que me llegue. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un solo pedido, que ese solo pedido hace base para la retención en la fuente. Entonces, digamos que ya hay algunos conceptos de la DIAN que siempre nos ha, digamos, incorporado en ese tema de las cuantías o de la acumulación de facturas de una misma fecha. También en el tema de la retención en la fuente hay que hacer claridad en el momento en que te llega una factura sobre diferentes conceptos. O sea, te facturan unos bienes y adicionalmente te facturan un servicio. Si usted tiene cómo identificar y dentro de la factura está discriminado
cada concepto y tiene cómo hacerle la retención, usted puede practicarle cada porcentaje a cada concepto. Si por decir algo te facturan y te dicen los bienes son tanto y en esos bienes está facturado el servicio, pues obviamente tendrás que hacer retención sobre el concepto que estás identificando. De resto, los podrás hacer separados y dentro de la factura se viene discriminado cada concepto, lo puedo hacer. Si en un momento dado ves que hay dos conceptos, no tengo cómo identificar los valores, pues también a veces por prudencia uno lo que dice es aplicar la tarifa mucho más alta para que no tengas inconveniente. ¿Qué quiere decir esto? Que si me dicen insumos para el servicio de mantenimiento tal y mantenimiento del equipo tal, 180.000 pesos, pues automáticamente yo digo, ahí hay un servicio, no tengo cómo identificar qué valor fue el servicio y qué valor fueron los insumos, entonces aplico la tarifa más alta que la del servicio, porque por compra no me daría, pero como está involucrado al servicio, les aplico la retención en la fuente, que son conceptos pues que uno a veces en el tema, cuando está trabajando uno como auxiliar o que llega uno a hacer algunas discusiones, pues lo pueda tener claro de cómo funciona. Disculpe, Adriana me escribió que se le desconectó el internet porque pues ella vive en un pueblo y entonces que está cayendo una tormenta eléctrica. Ella vive en Fredonia. Sí, se le cayó el internet, entonces me escribió. No, escríbele que tranquilita que estamos haciendo la grabación, pues que mire el video cuando lo publique. Bueno, señor, gracias. A ver qué más podemos conceptualizar con el tema de retención en la fuente. Bueno, en el tema de la retención de IVA, el artículo 437-2 nos determinan algunos conceptos para aquellos que no son declarados grandes contribuyentes o que no tienen esa particularidad y que tienen que ser agentes de retención de IVA. Caso puntual, aquellas empresas proveedoras de comercializadora internacional, ellos automáticamente entran a un concepto de que a todos sus proveedores tienen que hacerle retención en la fuente. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo Monsalve le vende a una comercializadora internacional, automáticamente todos mis proveedores yo les tendré que hacer retención de IVA. A pesar de que en un momento dado no tenga la categoría de gran contribuyente, lo debo hacer. Es el artículo 437-2, que es bueno pues como que lo tengan presente. También está dado para aquellos que en un momento dado sean comercializadores de tabaco, o se le venda a las empresas tabacaleras, o que se les venda a las empresas el tema chatarra. Ahí la retención de IVA es al 100%. Digamos que aquí esta finalidad se hizo a través del Falco de la DIAN en años anteriores, que ustedes vieron que eso fue pues como obviamente un escándalo, que algunas entidades que eran catalogadas como chatarreras, que hacían transacciones con chatarra, pues estaban haciendo exportaciones ficticias y estaban solicitando devoluciones a la DIAN de IVA que no eran procedentes. Entonces, por eso acá, para mitigar un poquitico ese tema, empezaron a hacer la retención de la fuente al 100%. La retención de la fuente de IVA al 100%. ¿Qué más tenemos por acá que podamos ampliar? Bueno, tenemos los dos procedimientos de retención en la fuente con el tema de salarios. Recuerden que el procedimiento 1 son para aquellos que en un momento entran nuevos a una compañía, al no haber forma de hacer promedio del último año de los ingresos, pues entonces siempre entrarán con promedio con el proceso de procedimiento 1. Ese procedimiento 1 que implica es que usted le coja el 100% de los ingresos que hacen base de retención en el periodo o en el mes en el que le estás haciendo la retención y automáticamente se le haga las deducciones a las que tengan derecho. Y sobre esa base se ha sometido a la tabla de retención de la fuente y de ahí nazca el impuesto. En el procedimiento 2 funciona de la siguiente forma: es hacer el promedio de los ingresos del último año. Sobre ese promedio se descuentan, en ese periodo se descuentan las deducciones a las que correspondan y ahí sale una tarifa fija. Esa tarifa fija es vigente para el semestre en el que se está haciendo ese cálculo. Digamos que con la reforma tributaria hicieron algunas modificaciones en algunos conceptos, pero el procedimiento sigue siendo el mismo, cogiendo los ingresos de los últimos 12 meses y haciendo la
digamos, el promedio y llevándolo a una tarifa fija. Mientras que el de procedimiento 1 siempre tendrá que ser llevado a la tabla. ¿Qué más tenemos por acá para...? Bueno, bueno, trabajar un tema que es el tema de las retenciones. Digamos que las retenciones en la fuente acá para las transacciones normales, ahí tenemos, digamos que en cualquier parte pues, de Internet se podría encontrar la tabla de retenciones en la fuente y las bases mínimas o las cuantidades mínimas sobre las cuales se les hace retención en la fuente. Es bueno resaltar es el tema de la retención en la fuente de extranjeros, que es así de pronto en un momento dado es más, digamos, más confundible porque a veces no se tiene siempre el tema de transacciones con personas del exterior, entonces es bueno como hacer esa aclaración. Regálenme un segundito, yo abro aquí una presentación que tengo y les comparto la información como para que la tengamos a la mano y que les quede aquí en la videoconferencia. En el tema de retención en la fuente de extranjeros, yo siempre hago una aclaración frente a un concepto. Hay algunos conceptos que no están dados en el articulado que se tiene del 406 al 417, que es el caso de la retención en la fuente para aquellos extranjeros que vienen y hacen espectáculos determinados como espectáculos de las artes escénicas. Eso no está dado en ninguno de esos artículos, sino que está dado con la ley 1393 del 2013 y que dice que es el 8%. Entonces, mire que a veces hay algunos conceptos que están por fuera y que es bueno tenerlos presente a la hora de hacer esa, digamos, esa aclaración. Entonces, aquí tenemos dividendos y participaciones. Pues obviamente los dividendos y participaciones los tenemos a través del artículo 240 del Estatuto Tributario. Acuerden que para este año las personas que no son declarantes en Colombia, pues obviamente la tarifa nos pasó a la del 35%, ya no es el 33%, sino que pasamos a tarifa del 35%. Tenemos intereses, comisiones, honorarios, regalías, compensaciones, servicios profesionales, explotación de intangibles, especies de propiedad industrial, lo que conocemos como el know-how, prestación de servicios técnicos o la asistencia técnica, beneficios o regalías provenientes de la propiedad intelectual, artística y científica, que está dado en el artículo 408. Esta tarifa para el año 2017 bajó al 15%. Y si usted es digamos que Colombia es un país que tiene un convenio con el país del extranjero, hay algunas tarifas también diferenciales. Con ese convenio o con esos tratados de la doble imposición, por decir algo, pongo el ejemplo de España, con España se tiene un tratado de doble imposición, entonces la tarifa es del 10%. No pasaríamos a ser tarifa del 15%, sino que pasaría a ser tarifa del 10%. Tenemos el concepto de consultoría, servicios técnicos de asistencia técnica, esa está con tarifa del 10%. Tenemos rendimientos financieros, está con tarifa del 14%. Tenemos el tema de contratos de leasing sobre naves, helicópteros y aerodinos, tenemos tarifa del 1%. Tenemos arrendamiento de maquinaria para construcción, tarifa del 2%. Tenemos tarifa de profesores extranjeros sin residencias en el país, con contratos de periodos no superiores a 4 meses, tenemos tarifa del 7%. Ese está dado en el artículo 247 y 409. Tenemos rendimientos financieros internos realizados a personas residentes o no domiciliadas en el país, originados en créditos o en valores de crédito de contenido crediticio por término igual o superior a 8 años, destinados a la financiación de proyectos de infraestructura bajo el esquema de asociaciones públicas privadas en el marco de la ley 1508 del 2012, esa es una tarifa del 5%. Tenemos explotación de películas cinematográficas a cualquier, digamos, concepto de retención de la fuente
digamos que aquí hay que hacer una aclaración. Primero se hace una depuración de la base, o sea, sobre el valor que hagas la transacción se determina el 60% de la base y sobre ese 60% se le aplica la tarifa del 15%. La explotación de programas para computadores a cualquier título, la retención será sobre la base del 80%, o sea, hago una transacción y automáticamente me voy a una base, calculo el 80% y sobre esa base aplico el 15%. El caso de los contratos de llave en mano y demás contratos de confección de obra material, el 1%, servicios de transporte internacional prestados por empresas de transporte aéreo o marítimo domiciliado en el país, no habrá lugar a retención de la fuente cuando la empresa beneficiaria de los pagos no sea sujeto del impuesto sobre la renta en Colombia en virtud de tratados de doble imposición, si no, automáticamente estaríamos con el 3%. En los demás casos relativos a pagos o abonos por otros conceptos, estaría contemplada una tarifa del 14%. Y lo que les decía ahora, los servicios artísticos en espectáculos públicos de las artes escénicas, ese es el artículo 5 de la ley 1493 del 2011 y estamos hablando de una tarifa del 8%. Y mire que no está dentro del articulado de retención en la fuente del estatuto tributario, sino que está dado con una ley que se sacó para el tema de las artes escénicas. Entonces, automáticamente es una tarifa del 8%. Digamos que aquí se buscaba un beneficio para que los artistas que vinieran del exterior, pues obviamente esa tarifa que se le practicaba el 33, al rebajársela el 8, pues ese valor se le trasladara al usuario final o a la persona que asistía al espectáculo público y así la boleta fuera mucho más económica. Pues era bueno hacer como esa aclaración con el tema de las personas del exterior que en un momento dado son las que menos tenemos transacciones con ellas y a veces necesitamos como más ampliación de información sobre ellas. ¿Qué más tenemos acá? ¿Dudas, inquietudes? No, yo ya tengo sueño. Señora. Ya tengo sueño. ¿Con qué diferencia horaria estamos? En este momento con 2 horas. O sea que estás las 12 de la noche, sí, ya. Sí. Guillermo, ¿alguna duda? No, estamos bien, profe, no hay problema. Profe, de todas maneras, en la medida que pronto tengamos dudas, entonces las vamos plasmando en el espacio que hay para sí, para debates. Por el campus. Y usted nos responde que el día siguiente. Sí, recuerda que yo estoy permanentemente pues como monitoreando el campus y les doy respuesta o a veces me llegan correos y también. Lo que les digo con el tema de los debates es que si alguien escribe y la respuesta llega y les cae para todos. Cuando me escriben a nivel personal el correo, pues le cae a la persona que me escribe solamente. Sí, no voy a utilizar el espacio. Bueno, profe, muchas gracias. Listo. Si no hay dudas, pues digamos que esas eran como las aclaraciones que se tenían. Lo otro son mirar tarifas y porcentajes que, como les digo, pues es mucho más asequible las tablas de retención en la fuente. Era más como hacer esas aclaraciones particulares de algunos conceptos. Bueno, de pronto una que hay veces que tenemos en discusiones entre contadores, entre colegas, con el tema de los honorarios. Si ustedes miran el artículo, yo digo qué artículo es, el 380, el 392, que habla sobre la retención en la fuente. Esa retención en la fuente de honorarios fue modificada o digamos sustentada con el decreto 260 del 2001. ¿Qué pasa con ese decreto 260 del 2001? Pues ahí especifica que las personas jurídicas siempre la retención de la fuente automáticamente será el 11%, sin ninguna cuantía, o sea, sobre cualquier valor. Pero sobre las personas naturales, que es donde a veces se genera, digamos, la discusión, está dado lo siguiente: se le hace retención en la fuente del 10% a todas las personas naturales y se le hace el 11% solamente cuando cumplen una condición, y es
que tenga un contrato con una persona, o sea, digamos yo con Gloria, yo Monsalve con Gloria, tiene un contrato o en el transcurso del periodo fiscal, o sea, del año, tiene un contrato y ese contrato supera 3.300 VT. Si yo firmo un contrato ya con Gloria y le digo, Gloria, vamos a firmar un contrato de asesoría, vale 4.000 VT, automáticamente Gloria tendrá que hacer una retención del 11%. Ahí no aplica el 10, sino que aplica el 11. Pongamos el caso, Gloria contrata un abogado para que le lleve sus casos en sus empresas, hoy factura 30 millones de pesos, retención del 10 porque no cumple las 3.300 VT, otra factura de otros 30 millones de pesos, vamos en 60, no cumple las 3.300 VT, y automáticamente le hace otra factura por 50 millones de pesos de otro proceso. Cuando miramos 50 más 60 estamos hablando de 110 millones de pesos, ahí en ese momento superó las 3.300 VT sobre esa factura y de ahí en adelante hago retención del 11%, que a veces en algunas empresas se presentan esas discusiones sobre el tema de la tarifa del 10% y de la tarifa del 11% para personas naturales con el concepto de retención en la fuente por honorarios, o para que de pronto lo tengan O sea, que claro. es como acumulativa, o sea, no es por evento, sino que es acumulativa. O sea, se da de dos condiciones, o que hagas un contrato que supere los 3.300 VT y automáticamente la practiques el 11%, o que si en el transcurso del periodo fiscal, o sea, del año, si vas haciendo facturas independientes y en un momento en la última en la que ya cumplí las 3.300 VT, a partir de esa factura empezás a hacer retención en la fuente del 11. No te devolves. Por algo entonces no me decís, John, entonces yo te voy a hacer retención en la fuente de las otras dos de 30 millones de pesos cada una porque ya te tengo que hacer el 11. No, esas dos de 30, de cada una de 30, fueron practicadas con el 10 y de aquí en adelante que te presento una de 50, empezás a hacer retención del 11. ¿Sí? No es devolviéndome a hacer la retención, sino desde la parte que se cumplen los topes de los 3.300, de ahí hacia adelante empiezo a hacerlo. Eso también está dado también para las comisiones, en la misma condición. Comisiona a una persona natural el 10% hasta que supere los 3.300 y de ahí en adelante empezamos a hacer retención en la fuente del 11. Qué pena, acordándome por aquí de una pregunta que apareció por allá en el examen, decía la pregunta, a un comerciante se le entrega una consignación de una mercancía por valor de 100 millones de pesos. Sí. ¿Cuánto es el valor del IVA? Entonces, recuerda que ese fue un tema que lo hablamos en una de las sesiones cuando yo les dije que se consideraba ahí venta, ¿sí o no? O que se consideraba venta, no. Que el hecho generador de la venta era el traslado del dominio de un bien o la prestación de un servicio. Especificamos que se consideraba traslado de dominio y que no se consideraba traslado del dominio. Cuando explicamos que no se consideraba traslado del dominio, pues obviamente hicimos varias apreciaciones. Uno, entregar en comodato. Otro, arrendamientos. Otro, consignación de mercancía. ¿Se acuerdan que la consignación de mercancía que les dije? ¿Saben qué significa consignación de mercancía? Me dijeron que no, yo les expliqué, es cuando yo les entrego a usted la mercancía, pero la mercancía sigue siendo mía. ¿Sí o no? Sí, o sea, yo se la entrego para que usted me la exhiba en el almacén y en el momento que usted la venda, ya ahí sí se tipifica la transacción entre usted y yo. Mientras que yo le lleve la mercancía ya, ahí no hay transacción de venta todavía. Eso es lo que se llama consignación de mercancía. O sea que en este caso el valor del IVA sería 0. No habría IVA porque todavía no se ha dado el traslado del dominio. El traslado del dominio es cuando usted ya lo venda, ahí ya sí tipifico el traslado de dominio porque usted lo vendió. Caso contrario, cuando usted sí me hace la compra, usted me dice, yo mándame 10 blue jeans y yo te mando los 10 blue jeans, te mando la factura, ahí automáticamente te estoy haciendo traslado del dominio. ¿Sí? Bueno, ¿por qué? Porque ya me los compraste, ya te emito la factura. En el caso de las consignaciones de mercancía es que yo te llevo la mercancía, vos las exhibís, todavía no se ha tipificado el traslado del dominio. Bueno, sigamos con el mismo ejemplo. Supongamos de que entonces usted me la entregó en consignación, pero yo ya la vendí. O sea que ya le estoy cobrando al cliente ese 19%. Sí,
Y Yo a usted le tengo que... automáticamente en ese mes ya me hace la notificación. Normalmente, ¿cómo funciona en la gran mayoría de las empresas con las que yo he tenido ese tipo de particularidades? Es, normalmente se espera el cierre del mes. A no Sí. ser que usted sea una empresa demasiado grande y usted me venda mucha mercancía, la consignación de mercancía sea mucha transacción, entonces yo no espero un mes, porque si yo le entrego a usted 500 blue jeans y usted me vende 450, pues yo espero hasta el final del mes, pero no tendría como, digamos, financiarme, ¿sí? Entonces, Sí. normalmente la consignación de mercancía es o porque no es una transacción permanente de ese producto o porque a veces lo que quiero es tener variedad de mercancía y no quedarme con la compra y simplemente hacerla, digamos, hacer la transacción posterior en el momento que usted venda. Entonces, ¿qué pasa con eso? Normalmente, ¿cómo funciona? Que usted hace la transacción al final del periodo. Entonces, usted el 30 de mayo, 31 de mayo me llama y me dice, John, vea, hoy le vendí 5 blue jeans de los que me mandó. Ahí yo le emito la factura y ahí es donde se tipifica el IVA porque ya se dio el traslado del dominio. Los otros 5, ¿qué pasó? Nada, no se ha hecho el traslado del dominio porque yo todavía no se los he facturado y usted no los ha vendido. A forma contraria, cuando usted sí me los compra, yo le mando la factura, le mando la factura, le mando los blue jeans y usted verá qué hacer con ellos. Entonces, por eso siempre se habla de que no se ha tipificado todavía la transferencia de dominio cuando hay consignación de mercancía. Ah, ya, muy bien. O sea, es la figura, como el comodato o la consignación. Sí, No, es la no hay figura. O sea, transacción. decíamos que no hay traslado de dominio en los comodatos, en los arrendamientos, en consignación de mercancía. Me falta uno. Me falta uno que se me va. Si me regala un segundito, ya le digo cuál es el que me hace falta. Pero esos eran pues los principales que se tenían en el concepto de mercancía, de no traslado del dominio. Muy bien. Gloria, ¿alguna otra pregunta? Sí, profe. En las sesiones anteriores, cuando hablábamos de lo de las autoevaluaciones, que bueno, que no las habilitaron en sí, se nos colocó como unas preguntitas, decía modelo, preguntas Sí. tipo examen, algo así. Sí. Lo que pasa es que el examen fue el 29 y 30 de abril, que se acabó, sí. Yo quisiera saber, para estos últimos 2 objetos de aprendizaje también usted nos va a hacer algo así similar. La verdad, yo esos ni siquiera tuve tiempo de mirarlos porque ya fue un sábado y yo pues, los sábados estoy súper ocupada. Entonces, el día del examen, que yo lo presenté incluso el domingo, yo no alcancé pues como a estudiar esas preguntas que pronto fueron como muy sobre el tiempo. Entonces, quisiera... Por decir algo, este objeto de aprendizaje de retención de la fuente tiene preguntas, pero también le puedo poner otras adicionales, pero no tengo problema. De pronto lo podemos hacer con algunos casos prácticos. Se las monto, me comprometo y le genero otro modelito así de 10 preguntas. Guillermo, mira, entonces estamos hablando comodato, consignación de mercancía, arrendamientos, contrato de prenda era la que me faltaba. Que acuerda que el contrato de prenda es cuando yo voy y llevo una prendería y dejo mi cadena y me entregan un dinero. Ahí todavía no se entiende transferencia del dominio, entonces ahí no hay factura. Porque puede ser que yo sea régimen común, puede ser que yo comercialice, digamos, oro, simplemente es que voy a hago una prenda sobre esa cadena y me das un dinero. ¿Cuándo ya se tipifica el traslado del dominio? Cuando usted no vuelve nunca por la cadena, no paga nada por ella, entonces, bajo las condiciones del contrato de prenda, se dan unas condiciones en qué momento dado ya usted pierde el dominio de la cadena, ahí sí ya tendría que haber IVA, porque ahí sí se hizo traslado del dominio. O sea que sería el caso de la prenda, la otra figura. La otra figura que me hacía falta, que te decía que me falta una, es el contrato de prenda. El contrato de prenda, usted no está entregando el dominio. O sea, yo le llevo la cadena a una prendería, me dan 200.000 pesos sobre la cadena, a los 2 meses que ya tengo el dinero, más los intereses o lo que me cobren por entregarme ese dinero, por algo son 230.000 pesos, voy con los 230.000, el señor me devuelve mi cadena, yo le pago el valor, mire que hubo transferencia de dominio. Muy bien. Entonces ahí no hay transacción de IVA, pero en la consignación no había transacción de IVA. Pues no se facturaba IVA porque no había transacción.
Bueno, sí, muy bien, profe. ¿Alguna otra duda o inquietud, Gloria o Guillermo? No, por el lado mío, bien. ¿Listo? Entonces, si quiere, dejemos hasta acá y una feliz noche pues para ustedes. Y igual, como siempre les he dicho, ahí por el objeto de aprendizaje o el debate podemos hacer pues las dudas o las inquietudes. Muy bien, profe. Bueno, una feliz noche. Chao, Listo. Guille, profe, que estén bien. Y Gloria, un feliz día. Sí, ya Gloria ya hay que decirle feliz día. Sí, bueno, gracias, que descansen. Igualmente. Chao. Hasta luego, pues. Bueno, chao.